Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Lost Genre. Esta publicación es del subreddit. ¿Soy el eco? ¿Sería el hecho el público? Y es de la usuaria Excelente Fi 3010. ¿Soy el hijo o la hija odiosa por decirles a mis padres que los voy a dejar en la calle? Mencionaré a mi mamá Jen, 50, mi padrastro Brian, 56, mi hermano Tom, 23, y mi hermana Ruth, 26. Tengo 27 años. Como contexto, Jen y Brian han estado juntos desde que yo tenía 11 años. Bueno, digo eso, pero 11 es la edad en la que me di cuenta de su relación, ya que ella nos preguntó si estaríamos de acuerdo con que él se mudara a la casa familiar. Antes, ella no mencionó salir con alguien, ni habíamos convivido con Brian. Ninguno de nuestros familiares cercanos nos habló de él tampoco. Cuando Jen preguntó, Ruth, sentada a mi lado, pidió permiso para ir a su habitación. Tom no estaba en casa para opinar. Me quedé solo con Jen, quien no parecía entender cómo nos tomó completamente por sorpresa. No tenía ningún interés en responder mi pregunta sobre por qué no nos lo había dicho. Su único interés era saber si aceptábamos que este desconocido se mudara. Brian se mudó la semana siguiente. Después de que Brian se mudó, hubo varias ocasiones en las que tanto él como Jen amenazaron con irse sin mí, Tom y Ruth. Decían, si no te gusta, nosotros, ellos, conseguiremos una nueva casa y empezaremos de nuevo. Esta amenaza podía estar relacionada con algo como que Brian me dijera que no debía estar en ninguna parte de la casa, excepto en mi habitación, y yo defendiera mi postura. Brian solía llamarme estúpido muy seguido. Si hacía algo que no le gustaba, como terminar mi tarea antes de ir a cenar, él decía, solo alguien tan estúpido pensaría en comer primero. Cualquier queja que yo tuviera con Brian nunca era reconocida por Jen. Si le hablaba de un problema, ella cambiaba de tema. Brian causaba problemas porque sabía que no habría consecuencias. Brian nunca ocultó el hecho de que quería a Jen y solo a Jen. Éramos su carga, que debía soportar algunos años más. Tom, Ruth y yo ya no íbamos de vacaciones familiares. La última vez que fuimos fue cuando fui dama de honor en la boda de mi madrina en otro destino. Tenía 10 años. Jen y Brian se iban de vacaciones 3 veces al año sin nosotros. Vivir ahí fue cuando más solo me sentí. Al cumplir la mayoría de edad, compré mi primer departamento y me fui. No más Brian ni Jen. Tom y Ruth querían venir, pero Jen no dejó. Sinceramente, no sabía cómo luchar por ellos. Trabajaba turnos largos, incluso de noche. Aunque Ruth era un año menor que yo, Tom no lo era. Dudo que el tribunal hubiera nombrado a un joven de 18 años como su tutor estando Jen presente. Una cosa que sí dejé al cuidado de Jen fue mi valiosa colección de libros. No voy a revelar exactamente cuánto vale, pero está en el rango de 7 cifras. Algunos de estos libros fueron mi herencia. Siempre me dijeron que debían ser cuidados, que nunca debían jugar con ellos y que tenían que almacenarse correctamente. No podía hacer eso en mi departamento. Así que Jen siguió guardándolos por mí. No tenía ninguna razón para desconfiar de ella con ellos. Más temprano hoy, llamé a Tom mientras viajaba a casa después de ver a un amigo. Tom dijo que fue a la casa de Jen por unas cosas. Como él estaba ahí, pedí a Tom que averiguara si Jen autenticó el resto de mis libros. Ella y yo habíamos hablado de hacerlo unas semanas antes. Tom le preguntó a Brian sobre mis libros. Brian se rió y preguntó, ¿qué libros? ¿Los míos? Tom dijo, no, los libros de original póster que has estado cuidando. Brian entonces repitió, mis libros. Escuchaba esto por los audífonos de Tom. Así que le pedí que hiciera que Brian aclarara. Tom le preguntó a Brian a qué se refería con sus libros. Brian dijo, ahora son nuestros. Los compramos. Mi corazón se hundió al escucharlo decir eso. Jen no estaba en casa y no respondió mis llamadas. Finalmente, ella me devolvió la llamada unas horas después, pero antes Brian me llamó mentiroso patético. Habló mal de Ruth y reclamó unos libros que ella había vendido hace años, insistiendo que los míos también eran suyos. Para aclarar, nunca vendí ningún libro a nadie. Ellos no me compraron libros. Todos los libros de mi colección serán vendidos en el futuro o heredados a mis hijos. Brian y Jen nunca me dieron ni un solo centavo, así que puedo confirmar que ese no es el caso. Jen no estaba dispuesta a enfrentarlo por eso. No voy a permitir que ellos roben parte de la herencia de mis hijos. Jen estuvo de acuerdo en que nunca compró mis libros, pero Brian se niega a devolvérmelos. Le comenté a Jen que su incapacidad como madre, su falta de disciplina hacia Brian y su poco amor por sus hijos hacían que este momento fuera inevitable desde hace tiempo. Dije algo como, me descuidaste.
Permitiste que él me quitara la felicidad durante años. Dejaste que él me pisoteara. No voy a permitir que le robes a mis hijos. Si así tiene que ser, te voy a dejar en la ruina. Los voy a denunciar a los dos por robo. Te demandaré por todo lo posible. Saldrás de mi vida otra vez. No significas nada para mí. No necesito asesoría legal sobre esto. Ya tengo un abogado. Solo quiero saber si me pasé con lo que le dije a Jen. Estaba muy emocional en ese momento. Gracias si leíste todo esto. Bueno, original póster, la única pregunta que tendría para saber cómo juzgarte sería, ¿es cierto o no? Y parece que sí lo es. Así que todo lo que dijiste fue bien merecido. Así que no. No creo que seas un idiota. Creo que esta confrontación, como dijiste, ya se venía esperando desde hace tiempo. Has tenido que soportar el abuso de este idiota, la negligencia de tu mamá y toda la demás porquería por la que ustedes tres han pasado a lo largo de los años desde que tenías 11. No creo que seas el idiota. Original póster. Si necesitas aprovechar cada centavo, hazlo. ¿Qué opinan ustedes? Avísenme en los comentarios y revisemos los de la comunidad. Blue Topaz 83 dice, no creo que te hayas pasado de la raya. Fueron unos padres pésimos. Dijiste la verdad, pero tengo que preguntar, ¿está documentado que los libros te los dejaron directamente a ti? ¿Tienes una copia? Y Original Póster responde, sí, la tengo. Tengo recibos de pago por las autenticaciones que envié al extranjero. Llevo una hoja de cálculo para poder actualizarla. Todo lo he pagado yo y puedo probar que soy el dueño. También tengo mensajes de Jen donde hablamos sobre mi colección, incluyendo la cantidad de libros, sus nombres, valor, etc. Wendy en Phoenix dice, llevaría los documentos a la policía y pediría que me acompañen a recuperar mis pertenencias de mi antigua casa. No des ningún aviso de que vas a hacer esto. Y el autor responde, en realidad, es obligatorio avisar antes de recoger tus pertenencias porque se considera una alteración del orden público y quienes viven en la propiedad deben darte acceso. En caso de que esto sea un robo, podrían recuperarlo por mí con una orden judicial, pero entonces probablemente se convertiría en evidencia. Civil contra penal. La diosa de Chipre dice, no el hijo o la hija odiosa. Haz el reporte policial y pide a tu abogado que evite que él se deshaga de ellos. Parece vengativo. Hazlo ahora, no mañana. Sácalos hasta el último centavo y un poco más. Todo fuera del chef Wingham dice, no del el hijo o la hija odiosa obviamente, pero creo que todos queremos escuchar un poco de la historia de fondo sobre cómo un adolescente adquirió una cartera de libros de 7 cifras, suponiendo que no estamos hablando de rupias pakistaníes o algo así. El original póster responde, lo mencioné antes, fue principalmente por herencia. Fui sumando a mi colección con los años. No era un adolescente cuando los heredé. Era un niño. Debido a que yo era un niño, Jen tenía el cuidado físico de ellos. Pero se me permitía verlos en cualquier momento, y ella respetaba mis deseos en cuanto a ellos. A los 16, tras conseguir mi primer trabajo, los llevé con un tasador. El valor de los libros, especialmente del tipo que tengo, aumenta con el tiempo. Soy del Reino Unido, libras esterlinas. Y Hilaria de Hilos dice, no el hueco. Creo que lo manejaste apropiadamente. Vi tu comentario diciendo que puedes probar que los libros son tuyos, que nadie más los compró y que Jen los guarda para ti. Espero que recibas lo que te pertenece y que ellos reciban lo que se merecen. Muy bien. Pues, la comunidad está de acuerdo en que Original Póster no es el hijo o la hija odiosa, y que Original Póster definitivamente puede probar la propiedad de sus libros. Pasemos a la actualización para saber cómo termina la historia. Lamento haber dejado las cosas tanto tiempo. Estuve ocupado con la situación. Luego viajé y preferí esperar hasta que todo estuviera resuelto. Han pasado poco más de 2 semanas, pero parece una eternidad. Empezaré diciendo que hay buenas noticias y malas noticias. La buena noticia es que recuperé mis libros. Todos ellos, sin ningún daño, están en mi poder y seguirán bajo mi cuidado indefinidamente. La mala noticia es que no dejé en la ruina a Jen y Brian. Al final, mi objetivo era recuperar mis libros. Tengo una colección variada. La mayoría son libros de primera edición y cómics raros y valiosos, sin importar el camino que tuviera que tomar para recuperarlos. La mayoría estará de acuerdo en que fue un buen resultado, aunque no demande a mis padres. Tras hablar con Tomás, ya había contactado a mi abogado para iniciar todo. Me habían aconsejado que contactarían a Jen y Brian como un asunto urgente. Poco después de hablar conmigo, Jen contactó a Ruth para intentar que me hiciera hablar con ella. Solo iba a ser su intento de hacer que yo retrocediera. Yo no hago faroles, ella lo sabe. Ruth dijo que le dijo a Jen que espera que yo sí cumpla con las cosas, y luego terminó la llamada. Jen intentó volver a llamar. Ruth la ignoró.
Nota aparte sobre Ruth y sus libros. Ella mencionó que le vendió algunos a Jen y a Brian hace años, tal vez hace ya 10. No quería venderlos, pero necesitaba el dinero para mudarse. La única manera en que Brian iba a permitir que Jen le diera dinero a Ruth era a cambio de algunos libros. De haberlo sabido entonces, yo mismo le habría dado el dinero. Años después, supe que aún hay cajas de libros de Ruth en el cuarto. Ella dijo que los dejará ahí por ahora. La ayudaré a moverlos cuando sea el momento. Los que Jen y Brian compraron fueron retirados hace mucho tiempo a su propio almacén. De todos modos, luego fue el turno de Tom. Jen intentó que Tom hablara conmigo y con Ruth. Jen seguía de acuerdo en que mis libros eran míos. Pero Brian no aceptaba eso, y Jen no lo corregía. Tom dijo que estaba de acuerdo con lo que hacía. Me dijeron que Brian gritaba obscenidades sobre mí al fondo. Cosas como, perra desagradecida, ya te imaginas. Tom me dijo que se lo merecen y mucho más. Mi abogado los contactó por mí 2 días después. A partir de entonces, todo contacto conmigo debía hacerse a través del despacho. Esto es lo que Jen me dijo que pasó después de que los contactaron mientras yo empacaba. Fue una discusión unilateral. Ella le dijo a Brian que tenía que dejar de intentar reclamar mis libros. Si quería quedárselos, debía ofrecerme su valor actual más un 30%. Pero si yo decía que no, significa no. Qué honorable de su parte. Brian seguía siendo terco. Él no necesitaba ofrecerme nada porque los libros ya les pertenecían, y yo no iba a recibir nada. No creía que yo ganaría la batalla legal contra ellos, aunque Jen confirmó que tenía todo. Eso significaba que perderían unos días más. Luego, mi abogado comentó que Jen los contactó directamente para decir que quería que yo recuperara mis libros. Ya les había hecho saber que Brian era un problema por su presencia en la casa familiar, pero ella les aseguró que él estaría fuera todo el día, fuera de la ciudad. Hace algunos días arreglé un transporte adecuado para llevar los libros a mi casa. Hace unos días fui a recoger los libros. Al llegar a la casa familiar, el auto de Brian no estaba en el garaje ni en el patio, donde siempre está cuando él está. Así que entré a la casa. Sé que Brian habría intentado provocarme, aunque yo no soy una persona violenta, porque busca hacerme sentir incómodo. Pasé junto a Jen y fui a los libros. Brian nunca tuvo permiso de Jen, así que estaban seguros. Los cargué en la camioneta y me tomó un rato. Brian no notará que ya no están, pues nunca ha entrado a ese cuarto, y Jen quizá no diga nada aunque lo vea. Ninguno conoce mi dirección ni el cuarto. Explicar el cuarto es complicado, pero la puerta es de seguridad pesada, con cerradura inteligente, y Brian nunca tuvo acceso. Imagina un cuarto seguro que luce normal. Es la mejor forma de explicarlo. Al entrar, se activa la seguridad, como al llegar a casa y poner el código de alarma. Jen nunca tuvo que usarlo. Cuando crecimos, Ruth y yo tuvimos permiso para cambiar el código. De todos modos, Jen estuvo hablándome todo el tiempo, tratando de que me sentara con ella para hablar como adultos. Decía cosas cliché como que se arrepiente de cómo me trató, y bla. Si hubiera dicho todo esto hace años tal vez la habría escuchado. Pero incluso ahora tuve que recuperar mis propias pertenencias en secreto, porque no podía defenderme como debió hacerlo. Sus palabras están vacías. No dije ni una palabra en todo el tiempo. Mi abogado dijo todo lo que tenía que decir, incluyendo que mientras Jen y Brian no intenten reclamar falsamente mis libros, el asunto estaba resuelto una vez que me los devolvieron. Cuando terminé de cargar todo, devolví mis llaves de la casa familiar. Jen trató de convencerme de que me las quedara, pero no tengo intención de volver ahí. La verdad es que ese lugar dejó de ser la casa familiar el día que Brian se mudó. No tengo ningún recuerdo feliz de ahí. Mi antiguo cuarto me pone triste solo de pensarlo, porque es un recordatorio constante de que era el único lugar donde se me permitía estar. Incluso escribir esto duele. Necesitaba que mi madre me cuidara. Falló en todos los aspectos excepto en estos libros. Ojalá Jen me hubiera amado como una madre debe hacerlo. Pero sí, tengo mis libros de vuelta. Eso es un buen resultado. Ella y Brian ahora tienen su propio hijo. Consiguieron lo que querían y espero que haya valido la pena. Jen nunca fue realmente mi madre, y Brian dejó claro que no recibiríamos nada de él cuando muera. No es que esperáramos o quisiéramos algo. Él decía, mis hijos recibirán todo lo que tengo. Ustedes no son mis hijos. Su madre probablemente les dejará algo, pero primero tendrá que proveer para nuestros hijos. ¡Qué hombre tan encantador! Jen una vez me dijo que no agregaría a sus hijos biológicos a su testamento, porque Brian les dejaría todo lo que tiene. De cualquier manera, estaré bien.
También me puso en terapia cuando era adolescente y sigo yendo a sesiones ahora. Ver su cara cuando me fui me hizo sentir vacío. Ella parecía triste, pero yo no sentí casi nada. Ahora siento algo. Voy a pedir algunas sesiones con mi terapeuta. El cierre es lo mejor. Gracias por el apoyo anterior en la publicación pasada. Eso es todo de mi parte. Bueno, Opi. Jen tomó su decisión y eligió a Brian. Por supuesto que Jen apesta. Pero lo bueno es que tienes tus libros de vuelta y ya no tienes que regresar ahí. Así que te deseo lo mejor, Opi. Muchas gracias por compartir y cuídate. Y ahora terminemos este video con una publicación para levantar el ánimo. Esta publicación es del subreddit Malicious Compliance y es de la usuaria Consistent Shoe 9602. Mi jefa me grita por seguir instrucciones y me dice que la próxima vez haga lo contrario, lo cual sale mal. Hace unos 20 años trabajaba como asistente de oficina en una pequeña empresa donde recibíamos pedidos de clientes y luego asignábamos el trabajo a uno de nuestros freelancers, quienes eran bien compensados y profesionales respetables. Mi jefa también era una profesional, y cuando era posible, ella misma se asignaba el trabajo. Acepté el trabajo de salario mínimo porque me dijo que a veces podría recibir tareas como freelancer, con la buena compensación de freelancer, que ella misma me entrenaría, y que en menos de un año probablemente sería promovido a freelancer regular y ganaría muy buen dinero. Esto sonaba como una gran oportunidad de carrera para mis oídos jóvenes e ingenuos. Una de las cosas que me dijo desde el principio fue que cuando tomas un pedido, te conviertes en el gerente de proyecto de ese pedido. Tienes que asegurarte de que el freelancer termine el trabajo a tiempo, ya que normalmente era urgente. Además, le encantaba dar largas charlas sobre cómo me pagaba el salario mínimo, para que usara mi cerebro y resolviera las cosas cuando fuera necesario. Estas charlas eran principalmente para alimentar su propio ego, explicando a sus empleados cómo nuestros cerebros no eran tan inteligentes como el suyo. Un día, nuestro cliente corporativo más grande hizo un pedido grande que debía entregarse el lunes al mediodía y le asignamos la tarea a mi jefa para que la hiciera el fin de semana. Era lunes por la mañana. El tiempo corría y mi jefa no había llegado a la oficina. El cliente llamó para ver si íbamos a entregar el trabajo pronto, porque era urgente. Llamé media hora después y le mandé un mensaje. Sin respuesta. El mediodía se acercaba rápidamente, así que llamé a su teléfono fijo en casa. Su esposo contestó. Le expliqué brevemente por qué intentaba localizarla. Menos de una hora antes del mediodía, mi jefa llamó furiosa porque había sido tan insistente en localizarla que había creado un estado de estrés y emergencia en su casa. Su número de casa era solo para emergencias, y esto no era una emergencia. No es profesional llamar a la gente cuando no está en el trabajo. Me dijo que tenía todo bajo control y que ahora estaba enviando el trabajo directamente al cliente. Cuando llegó a la oficina, me regañó en persona y me dijo que debía presionar a otros freelancers, pero no a ella. Dijo que era su negocio y que tenía todo bajo control, que conocía a todos los clientes y que eran clientes por ella. Me miró a los ojos y me dijo: Si yo me hago cargo de una tarea, ya no es tu tarea, es mi tarea. No necesitas molestarme con recordatorios. Solo dame las instrucciones del cliente y yo me encargaré de todo a partir de ahí. ¿En tu trabajo? Está hecho. Nunca pierdo los plazos. Si el cliente te llama, dile que yo lo estoy manejando y tú no llames. Mándame un mensaje sobre eso. Me parece justo. Me disculpé por este estrés y le repetí las nuevas instrucciones para confirmarlas. Ella quedó muy contenta y confirmó que entendió todo. Una vez más me dio su charla favorita sobre cómo me está pagando el salario mínimo para que use mi cerebro, con muchos ejemplos condescendientes de cómo ella siempre usa su cerebro, a diferencia de nosotros los trabajadores normales. Solo pude asentir, como si su discurso narcisista realmente le estuviera enseñando algo a alguien. Como un mes después, otro cliente llegó con un pedido. Lo acepté. Mi jefa estaba disponible para encargarse, así que le envié todo, y consideré que mi trabajo respecto a ese pedido estaba terminado, tal como me lo indicaron. El día de la fecha límite yo estaba de vacaciones haciendo senderismo en una zona remota, con señal de celular intermitente. La otra asistente de oficina me llamó y me dijo que el cliente había llamado a la oficina para preguntar si el trabajo estaba listo. Le dije a mi colega que nuestro jefe estaba encargado de eso y que no teníamos de qué preocuparnos, ya que nuestro jefe se iba a encargar y que mis instrucciones claras eran decírselo al cliente. Nuestro jefe estaba personalmente encargado de eso. La tarea estaría lista para la fecha límite,
y explícitamente no llamar a nuestra jefa para recordarle la fecha límite. Como estaba de vacaciones y todo en la oficina estaba bajo control, apagué mi teléfono para conservar batería. Una fecha límite cercana que mi jefa debía cumplir, pero no era una emergencia. Además, recientemente me di cuenta de que mi jefa me había engañado a propósito sobre las oportunidades de carrera que este trabajo me ofrecía, así que no iba a estar disponible en mi raro día libre. Mientras yo disfrutaba de la excursión sin preocupaciones, mi jefa olvidó la fecha límite. Para cuando se dio cuenta de que la había perdido, la oficina ya estaba cerrada. Mi jefa terminó el trabajo con urgencia, pero resultó que no conocía tan bien al cliente, ya que no tenía sus datos de contacto, porque el pedido estaba en la oficina y mi teléfono estaba apagado. Ella tuvo que ir, recogerlo y usar los datos de contacto para entregar el trabajo tarde, lo cual fue vergonzoso porque mi colega había dicho al cliente que nuestra jefa lo hacía personalmente cuando regresé al trabajo. Fue un caos. Ella me gritó, pero simplemente le señalé que todo lo que había hecho fue siguiendo sus instrucciones. ¿Por qué hiciste esto? Tú me dijiste que lo hiciera. ¿Por qué? ¿No lo hiciste? Que tú me dijiste que no lo hiciera. Ella estaba furiosa, pero sabía que yo tenía razón y que había actuado exactamente como me lo indicaron. También me gritó porque mi teléfono estaba apagado, pero le dije que necesitaba conservar la batería para emergencias y que esto claramente no era una emergencia, además de que no estoy de guardia en vacaciones. De todos modos, cumplimiento malicioso para ganar, ¿verdad? Bueno, los narcisistas nunca aceptan la culpa, y ella tuvo una idea de cómo echarme la culpa a mí después de todo. Pero no me diste los datos de contacto del cliente con la asignación del pedido. ¿Cómo podría haberles entregado el trabajo? Fue tu culpa por no darme toda la información. Le señalé que me dijo que conocía personalmente a todos los clientes, pero si hubiera usado la cabeza, como siempre nos dice que hagamos, fácilmente habría notado que las instrucciones del pedido estaban en el membrete del cliente, con todos sus datos de contacto escritos en cada página, arriba y abajo. Eso fue un golpe enorme para su frágil ego, y recordar su cara en ese momento todavía me hace sonreír. Claro, me despidieron, pero no me importó. ¿No te gustan los finales felices? Sí, la verdad sí, y de hecho romperle el espíritu a una narcisista así. Original póster fantástico. Muchas gracias por compartir, y eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por tomarte el tiempo de verlo. Ahora, si llegaste a este punto del video, supongo que te gustan estas historias que estoy leyendo, así que aquí tienes un par más que te podrían gustar. Y si no tienes tiempo para ver otra historia ahora mismo, guárdala para después. Y tampoco olvides darle al botón de suscribirte.